El casco antiguo de Cejín es uno de los 7 conjuntos históricos declarados bien de interés cultural entre los 45 municipios que componen la región de Murcia. Un asentamiento con más de 5.000 años de historia que entró en el Olimpo de las Maravillas Rurales al ser nombrado como Primera Maravilla Rural 2019 por la Casa Honaway. Sin embargo, pasear por el casco histórico de Cejín a menudo se convierte en una experiencia contradictoria. Trágica y tremendamente gratificante. Trágica porque vemos un entorno a la deriva por la falta de mantenimiento, entre cornisas languidecientes y muros desmigajados. Grato porque al pasar por sus estrechas e inclinadas calles, quedamos sorprendidos cada día por un inesperado y desconocido rincón que te atrapa, una perspectiva que te invade o un punto de fuga que te libera. Calles que a cada paso quedan conformadas por pequeñas edificaciones de corte humilde. Edificaciones compuestas en su mayoría por tierra apisonada y mampuesto, entre las cuales en determinados puntos se disponen otras edificaciones de mayor envergadura y con un grado de protección que las han hecho más apetecibles para investigadores y profesionales, obviando el resto de construcciones más tradicionales. Es por esta causa por la que me lanzo a desarrollar mi trabajo final de máster para aportar mi pequeño grano de arena a la conservación de todo el conjunto. Porque si patología se define como la parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen, y tenemos en cuenta que el título de nuestro máster es Patología e Intervención en la Edificación, pienso que no sería descabellado tomar referencia de la disciplina médica para nuestra profesión. Quizás generar un prospecto, como lo hace la medicina con sus medicamentos, no sería tan descabellado. Podría ser más que recomendable para contribuir al conocimiento de la sociedad con respecto a las especies que habitamos, las nuevas tecnologías que incorporamos y la correcta relación de los unos con los otros. Un alto porcentaje de la edificación se encuentra en un estado avanzado de deterioro e incluso irreversible. Sus edificaciones envejecen al ritmo de sus habitantes. Apenas existen estrategias urbanas que adapten el entorno a un sistema de vida más propio del siglo XXI. Además, la clase social que habita estos inmuebles suele ser media-baja, con escasos recursos económicos, por lo que o no intervienen o lo hacen por su cuenta en situaciones precarias y aplicando sistemas constructivos erróneos. Con este trabajo se pretende identificar aquellas causas que provocan la aparición de daños y lesiones en el conjunto de las viviendas no protegidas del casco histórico. De este modo me gustaría remarcar como objetivo general el identificar y analizar el estado de conservación de los edificios mediante la generación de una serie de documentos explicativos donde queden reflejadas las lesiones más comunes existentes en el conjunto histórico y sus posibles causas de intervención, sus posibles modos de intervención, pretendiendo con ello contribuir a mejorar las tareas de conservación e intervención del patrimonio inmueble no protegido. Además, como objetivo secundario, me gustaría crear un prospecto de buenas praxis o catálogo frente a las deficiencias detectadas, que eviten soluciones erróneas e ineficaces. Guiar con un ejemplo práctico y simplificado el modo de actuar y definir los beneficios de una intervención en nuestro patrimonio, tanto a nivel técnico como económico como energético. Mejorar la difusión y puesta en valor de este patrimonio. Y quizá, como cuarto punto, quién sabe, crear un documento más extenso que dé lugar a una futura tesis doctoral. Para conseguir estos objetivos, se ha desarrollado una metodología deductiva que parta de unos datos para, tras el desarrollo, llegar a unas conclusiones. El primero de ellos es la selección de la muestra. Para el desarrollo del trabajo he tomado varios inmuebles del casco antiguo, seleccionándolos según el tipo de lesión que presentan y el estado de conservación, procurando formar una muestra heterogénea y real de todo el conjunto para analizar y catalogar el tipo de lesión. El segundo punto es la toma de datos. He realizado un trabajo de campo exhaustivo y documentado, apoyado en el uso de nuevas tecnologías, la toma de fotografías, croquis y postproducción de la documentación obtenida. Por tercer punto, he elaborado la documentación. Con toda esta documentación y estructurada en 3 áreas, estructura, albañilería e instalaciones, se elaboran una serie de documentos explicativos que recojan las características del daño y posibles formas de intervenir. En el cuarto punto he desarrollado un estudio del caso o generación de un modelo, el cual servirá de ejemplo práctico de intervención, valorando y analizando los beneficios energéticos y económicos de la rehabilitación de un inmueble. Finalmente, he abordado un apartado para discusión y reflexión de los resultados, de manera que procedo a redactar unas conclusiones sobre este trabajo de investigación. Una vez recabé la información necesaria sobre las lesiones que más se repetían a lo largo del casco antiguo y desarrollado el trabajo de campo, llegaba el momento de redactar los documentos que tratasen de manera pormenorizada cada lesión.
Para ello, a cada uno le indiqué con una identificación. Por ejemplo, la A1 representa la primera lesión más repetida dentro del apartado de albañilería, como la que tenemos aquí. Por ello, primero se hace un acercamiento al objeto, mediante la toma de datos. En este apartado se expone cómo la capilaridad es una de las lesiones que más afecta a la inmensa mayoría de las edificaciones del conjunto histórico, ya que los sistemas constructivos empleados favorecen a la aparición de este fenómeno. La vivienda se levanta sobre muros de tierra compacta y mampuesta. Esta composición, a base de materiales terrosos, como son la arcilla y el limo, por su porosidad, son sensibles a la acción del agua, a modo que puede llegar a sufrir mermas importantes en el comportamiento mecánico de su estructura. A continuación, se hace una identificación del daño o posibles daños, como serían el desprendimiento de material como consecuencia de la humedad por capilaridad, la aparición de fluorescencia en muros exteriores, la deflorescencia a cota alta agravadas por mala solución de reparaciones como esta, o el desprendimiento y desconchado de pinturas por el interior. Vistos los tipos de lesiones, se pasa a analizar y explicar las causas. Pues esta patología tiene como punto de origen la humedad existente en el terreno, que a consecuencia de la tensión superficial se produce un efecto esponja, de modo que, al estar en contacto con el terreno, el muro de tierra absorbe el agua contenido en el entorno. Estas lesiones son difíciles de eliminar, incluso de tratar, ya que para ello sería necesario actuar desde la cimentación o utilizar sistemas algo invasivos para el entorno. Por ello, en nuestras edificaciones antiguas es muy difícil corregir este defecto y evitar su aparición, por lo que hay que intentar actuar sobre la causa y en muchas ocasiones aprender a convivir con ella. Esta explicación siempre viene acompañado de una secuencia gráfica creada por mí que explica el proceso de erosión del muro. Por último, se desarrollan las propuestas de actuación. En este caso se ponen diferentes sistemas de intervención en función de dónde se encuentre el daño, el problema y el grado de deterioro del paramento. En general, cuando nos encontramos esta lesión, siempre debemos utilizar materiales que favorezcan la expulsión de la humedad contenida en el muro. Picar, sanear la zona y limpiarla es imprescindible antes de aplicar morteros que favorezcan la expulsión en base cal o pucelado. De esta manera, genera una comprensión global de la lesión, de cada una de las lesiones identificadas en el TFM, para que la gente pueda saber cómo actuar sobre ellas. Simplemente, si paseamos o damos una vuelta por las calles menos principales del conjunto, nos damos cuenta como a cada paso aparecen todas estas lesiones que voy mencionando a lo largo del TFM. Problemas estructurales por sobrepeso en los muros, una cantidad de humedades bastante importante, problemas con el cableado eléctrico y telecomunicaciones, problemas con las bajantes de aguas pluviales más resueltas. En definitiva, un sinfín de lesiones que debemos de abordar lo antes posible para tratar que nuestro conjunto, ese que fue declarado bien de interés cultural y que el año pasado se llevó el galardón de Maravilla Rural 2019, se mantenga con las mismas circunstancias y los mismos atractivos que hasta el momento tiene. Una vez había identificado y desarrollado los documentos que abordaban cada una de las 9 lesiones más habituales que existen en el conjunto, pasé a crear un modelo sobre el que trabajar para que sirviese de ejemplo. No se trataba de tomar una única vivienda de referencia para analizarla, sino que realicé un collage de diferentes partes de viviendas pertenecientes a todo el conjunto a fin de obtener una muestra sintetizada de vivienda tipo y de lesiones habituales. Opté por simplificar el modelo para hacer más dinámico y didáctico este ejemplo. Tener claros los conceptos en una fase inicial como esta creo que ayudaría a desarrollar una buena cimentación de conocimientos para el futuro de nuestro entorno en cuanto a la preservación del patrimonio. Para ello comencé con una introducción a modo de alcance de estudio que pusiese en conocimiento la normativa que regula las intervenciones dentro del entorno. A continuación, pasé a desarrollar una descripción del edificio objeto, centrándome en la situación, la descripción y los datos previos de los que disponía. El modelo representa una edificación típica entre medianeras compuesta por muros de carga confeccionados en mampostería sobre el que apoya un forjado de colañas de madera y rebordones formados por caña y yeso. Encima se dispone la capa de acabado final, compuesto por pavimento hidráulico. Espacialmente, la vivienda se compone de una planta baja a 10 centímetros de la cota del nivel de la calle, que se levanta sobre una pequeña solera de mortero bastardo ejecutado directamente contra el terreno, y una planta primera, o como comúnmente se llamaba aquí bajo cubierta,
que antiguamente se utilizaba como almacén, pero que con el paso del tiempo se habilitó como dependencias viveras de la casa. En cuanto a la composición de fachada, se trata de una distribución sensiblemente simétrica de las carpinterías, donde la puerta marca el eje central y las ventanas pequeñas de la planta alta sustentan el mismo protagonismo que las instalaciones que atraviesan en horizontal y vertical su superficie. Previamente, antes de llegar a la definición precisa del modelo, realicé un estudio de campo para corroborar el estado actual de la misma, comprobando los diferentes daños existentes y realizando una medición, un levantamiento gráfico, una toma de datos y unos apuntes organolépticos que me aproximaran a la descripción de los daños observados. Estos daños los representé haciendo un mapeo en la fachada y las secciones de las lesiones que más se repetían, caracterizándolas y agrupándolas por familias ya mencionadas. En fachada se aprecian evidentes síntomas de desprendimiento de material y erosión como consecuencia de las humedades de ascensión por capilaridad. El zócalo, que se colocó parece ser hace no muchos años, ha empezado a desprenderse mostrando un sistema de colocación incorrecto mediante pelladas de mortero. Tras estas piezas desprendidas se puede apreciar el muro portante con claros síntomas de erosión del material. Al tener estos espacios que nos dejan ver tras el zócalo, observo que al pasar la mano los materiales se descomponen, incluso se desprenden cascotes del propio muro. Por la parte superior del zócalo la pintura ha comenzado a levantarse o ya no existe, parece un material plástico y poco transpirable. Las instalaciones se representan como otro flaco favor para el muro. La bajante de pluviales empotrada en el cerramiento ha ido ocasionando humedades, manchas y erosiones de importancia en la superficie. Por su parte, el tendido eléctrico y de telecomunicaciones provocan un lavado diferencial en la superficie. Ambas, aparte de las lesiones materiales, se presentan además como un daño frente al impacto visual, el ornato, tan importante en nuestras ciudades. Por el interior se aprecian humedades en techos y paredes como consecuencia de la falta de ventilación. En las partes bajas, el revestimiento continuo a base de pinturas plásticas se está levantando. El forjado de planta primera parece estar en buen estado, en cuanto a pudrición y xilófagos. Sin embargo, se aprecia una flecha en la parte central que se puede achacar a la incorporación de nuevas capas de pavimento como consecuencia de los nuevos modos de vida que, además, han incorporado tabiquería y mobiliario a una planta que en principio no había sido pensada para ello. El forjado de planta cubierta, también formado por colañas de madera y revoltones, sí parece tener síntomas avanzados de pudrición y carcoma. Hay pequeños agujeros en los revoltones de yeso por donde se puede apreciar la caña y algo de luz exterior. A través de ellos se pueden ver tejas levantadas y rotas por donde puede colarse el agua de lluvia y que dan explicación de la abundante humedad y estado de la cubierta. Sobre todas y cada una de las lesiones, previa investigación con extracción de probetas testigos, procesos de ocultación y ensayos de laboratorio, se ha procedido a desarrollar la intervención según lo descrito en los documentos de daño. Además, se ha abordado un apartado enfocado a entender cómo funcionan energéticamente estas edificaciones y también se ha realizado una comparativa entre nuestro modelo y viviendas reales del conjunto a fin de comprender cómo afectaría a la rentabilidad económica de la vivienda el hecho de intervenir sobre ella. Con todo lo expuesto hasta el momento, me gustaría resaltar además que he intentado desarrollar el trabajo de una manera lo más rigurosamente y sencilla al mismo tiempo. Sencilla porque me gustaría que sirviese para toda la ciudadanía en general del municipio. Y riguroso porque necesitaba que cualquier técnico que tuviese este documento en las manos supiese acercarse o pudiese acercarse al problema de una manera veraz y efectiva. Todos estos documentos me gustaría recogerlos en un futuro en un libro como este para que sirviese tanto para unos como para otros. Además, me gustaría remarcar ese último punto que hablaba sobre la valoración económica, puesto que, aunque no es una materia propiamente dicha del máster, sí que es importante a lo largo de las carreras de ingeniería, edificación o arquitectura. Entender que rehabilitar no es simplemente gastar un dinero dentro de una vivienda, sino que es parar la depreciación del valor del inmueble para no solo estabilizarlo, sino aumentarlo, es importante a la hora de hacer entender a la ciudadanía que rehabilitar y mejorar sus inmuebles es necesario. Concluido mi TFM y desarrollado este manual de buenas prácticas donde se recogen algunas de las lesiones más comunes que afectan a los inmuebles no protegidos del conjunto histórico, proponiendo intervenciones directas que ofrezcan garantía a las causas, más las propuestas de actuación y análisis antes expuestos, establecemos las siguientes conclusiones. Existe una necesidad ineludible por rehabilitar, conservar y mantener nuestro patrimonio, el conjunto histórico de Cejín, que debe ser abordado a la mayor brevedad posible.
Se deben desarrollar programas de difusión y concienciación que pongan en conocimiento de los habitantes esta obligación mencionada, haciendo parte directamente implicada en este proceso. Sin la vivienda tradicional, que confecciona la mayor parte de nuestro entorno, las 86 viviendas protegidas que cita la profesora Nura Rosa en su tesis se quedarían huérfanas, sin un conjunto al que pertenecer. Por ello, se entiende como imperativo otorgar la misma importancia a las viviendas más tradicionales como al resto de las edificaciones. El catálogo de lesiones representadas, forjados y vigas de madera, vigas de hormigón prefabricado, cubiertas, muros de carga, humedades, efectos de soluciones constructivas, fontanería, cableado eléctrico, telecomunicaciones o bajantes rurales, es una muestra de las más habituales reconocidas dentro del conjunto histórico. Debe servir de guía a la hora de abordar cualquier intervención de cualquier entidad a fin de no seguir cometiendo errores como los observados. Este TFM pretende ser un manual de cabecera para tener en casa, del que aprovecharnos ante una emergencia en nuestras viviendas. No obstante, no todas las opciones de intervención están expuestas ni todos los casos estudiados, por lo que se debe de recurrir a un técnico capaz de analizar cada una de las patologías. La eficiencia energética y la ventilación son características muchas veces obviadas en nuestro entorno. Por eso debe ser abordado también con atención para que nuestras viviendas dejen de tener lesiones por humedad como las que se presentan a lo largo de todo el conjunto. Recogiendo todos los datos de este estudio realizado en el conjunto histórico de Cejín y prestándole una mínima atención a las circunstancias presentadas, podemos asegurar que si tomamos conciencia sobre lo expuesto, no costaría tanto mantener nuestro entorno, desarrollando pequeñas labores de conservación y procurando que lo que hagamos, lo hagamos a tiempo y adecuándose a los materiales compatibles con nuestro inmueble. Creo firmemente que el tiempo y el buen hacer, unido al compromiso, van a ser las claves del mantenimiento y conservación de nuestro inmueble. Tiempo para hacerlo en el momento adecuado, para hacerlo cuando corresponde y para hacerlo antes de que vaya mal. Tiempo para que una lesión leve no degenere en una grave y tiempo para que una lesión grave no termine en ruina. Y buen hacer para utilizar los materiales adecuados, en el lugar adecuado, con el proceso constructivo adecuado, de la manera adecuada, porque de lo contrario no llegaremos a tiempo. Quizás escondamos la desazón o la agonía de nuestro entorno, incluso detendremos un poco el cronómetro, pero de seguro volverá y seguro con mayor gravedad y mayor premura. Y entonces volveremos al tiempo y al buen hacer. Y el final ya lo conocemos porque hemos visto muchos inmuebles marchitarse. Y es que, como decía Machado, el tiempo lame, y roe, y pule, y mancha, y muerde. Actuar en consecuencia debe ser nuestro compromiso.